Bienvenidos a TV Legislativa, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de la celebración de los 200 años de la creación de este Poder de la República. Estamos en un lugar emblemático, en este que fue por 60 años el plenario legislativo. Acá se discutieron y aprobaron muchas de las leyes más importantes y trascendentales que ha tenido el país. Una de ellas fue durante la discusión de las 14 leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La Ley General de Telecomunicaciones se aprobó en mayo del 2008 y viene a abrir el mercado y a permitir la entrada de diferentes operadores de telecomunicaciones, y también viene a abrir el monopolio que sobre este tema tenía el Instituto Costarricense de Electricidad. Vamos a ver una nota que hemos elaborado precisamente sobre el impacto que tuvo la aprobación de este proyecto de ley. Luego de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos por medio del referéndum del 7 de octubre del 2007, el país entró en la discusión y aprobación de una agenda de implementación que incluía 14 proyectos de ley que vendrían a acompañar este instrumento comercial. Dentro de estas se incluían 2 iniciativas que cambiaron a Costa Rica y que le permitieron al país entrar en la era de la apertura tecnológica y digital. Se trata del proyecto de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad y la Ley General de Telecomunicaciones, que ampliaban la apertura del sector. Ambas fueron aprobadas durante el 2008. Las 2 iniciativas de ley vinieron a permitir la operación de varias empresas de telecomunicaciones que entraron a competir con el Instituto Costarricense de Electricidad. Esta nueva legislación también vino a cambiar el modelo de televisión analógica a televisión digital y se estableció la creación de la Superintendencia General de Telecomunicaciones, órgano auxiliar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que tiene, junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones e Innovación, el proceso de apertura y de fiscalización, así como de seguimiento. Igualmente, se crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que nace con la finalidad de ayudar a disminuir la brecha tecnológica, llevando conectividad a todo el país. También se establece por parte del Poder Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es el marco regulatorio que se ha establecido para ir gradualmente permitiendo todo este proceso. En este momento, la Superintendencia de Telecomunicaciones está llevando a cabo un concurso público para impulsar la tecnología 5G en el país, con lo cual el país logrará también mayor competitividad y desarrollo. Regresamos acá a TV Legislativa y, como les señalábamos, estamos conmemorando los 200 años de este Poder de la República como Poder de la República, y que sin duda ha sido un pilar importante de nuestra democracia. Para hablar de qué ha ocurrido en estos años y en esta aprobación, hemos invitado a una exdiputada del periodo 2006-2010, un referente del tema de la política pública, quien tuvo una amplia participación en la discusión no solamente del Tratado de Libre Comercio, sino también de las 14 leyes que acompañaron este instrumento comercial que fue aprobado a través de un referéndum el 7 de octubre del 2007. Se aprueba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a partir de ese momento se empieza una discusión acá en el primer Poder de la República de 14 leyes que lo acompañaban. Una de ellas, como hemos señalado, es la Ley General de Telecomunicaciones. Le damos la bienvenida a la exdiputada del periodo 2006-2010 por el Partido Unidad Social Cristiana, doña Lorena Vázquez Badilla, quien también tuvo una amplia discusión y participación, dado que, como se conocía en ese momento, fue la jefa del grupo de los 38, porque junto con diputados de ese momento se conformó el grupo de los 38 legisladores para poder avanzar con esa legislación. Doña Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos en el marco de esta celebración tan importante para este Poder de la República. Muchísimas gracias por la invitación, y realmente eso del G38 me hizo gracia porque eso me lo decían peyorativamente para descalificarme un poco, ¿verdad? Porque la construcción de los 38 votos fue de todos los días durante 4 años y había que tener de verdad que una gran disciplina.
Así es, doña Lorena fue integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, que discutió todo lo que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio, y también fue integrante de la Comisión Especial que analizó el proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, y vamos a centrarnos precisamente en esta apertura, doña Lorena. Y para entrar un poco en materia, cuéntenos un poco sobre cómo surge esta propuesta de apertura del mercado de telecomunicaciones y cómo empieza a gestarse todo este proceso. Recordemos que usted también tuvo alguna participación durante el periodo de la presidencia de don Miguel Ángel Rodríguez, donde también se discute el tema conocido como Combo del ICE, que también hablaba un poco de la apertura de este tipo de telecomunicaciones. Entonces usted pues ya tenía también un amplio conocimiento sobre lo que repercutía y lo que significaba esa apertura. Sin duda alguna, la apertura en telecomunicaciones no nace con el tratado, sino que se consolida con el tratado. Realmente el país, cuando se abrió al comercio internacional, también el tema de los servicios públicos, se requería servicios públicos eficientes, se requería servicios públicos dinámicos, y la apuesta del modelo costarricense fue, lo hicimos en banca en el 96 más o menos, yo estaba también en la Asamblea Legislativa, lo hicimos en telecomunicaciones y lo hicimos en seguro, y realmente, ¿por qué digo un modelo? Porque nunca el Estado dejó de prestar el servicio, o no lo ha dejado de prestar el servicio. Cambiamos a un modelo mixto, el cual hoy gozamos, en el caso de las telecomunicaciones, realmente de un mercado muy robusto. Intentos de apertura al mercado, muchos, ¿verdad? En el gobierno de José María Figueres Olsen, al final, también se intentó. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez lo intentamos, y bueno, se consolida dentro de la propuesta de apertura comercial, bueno, de apertura comercial no, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Entonces, realmente, ese fue como el sello, y nosotros no teníamos un monopolio de derecho, sino de hecho, porque lo que tenía el ICE era unas frecuencias por ley. Entonces, se necesitaba una ley marco que le diera sustento, porque evidentemente el espectro que el ICE tenía era dado por ley, pero por eso la ley de telecomunicaciones no necesitaba de una, mayoría calificada para ser votada, pero claro que fue muy intensa el debate y muy complejo, por supuesto. Dentro de esto, doña Lorena, hay asuntos o puntos importantes que abarcaban esta ley. Uno de ellos era la creación del Fondo Especial de Telecomunicaciones, la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que está adscrita a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que viene también la SUTEL a ser un brazo técnico asesor de política pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, a través también del establecimiento del Plan Nacional para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, que ha buscado generar esa política pública a lo largo del tiempo y que ha permitido todo esto. ¿Cuáles son esos puntos o esos aspectos importantes que abarcó la Ley de Telecomunicaciones? Bueno, para mí lo más importante son los principios, y esos principios de universalidad, solidaridad y competencia efectiva, porque efectivamente tenemos una ley moderna en la cual y hoy gozamos de un mercado pujante, ¿verdad? En eso, lo más importante para mí, el tema, y también vienen en la negociación del Tratado de Libre Comercio en el capítulo 13, de tal manera que el principio de universalidad, las telecomunicaciones es un derecho de todos. En el tema, y tenía que, digamos, en esa universalidad, justamente es por la necesidad de tener una ley que le dé asidero jurídico y también seguridad jurídica a la inversión. En el caso completamente de competencia, si no hay competencia efectiva, pues evidentemente, ¿para qué? Y luego el tema fundamental del Estado de Derecho nuestro, el Estado solidario, el compromiso justamente con la creación del fondo, sin duda alguna marca, porque ya lo habíamos manifestado en el gobierno de Miguel Ángel, la propuesta que habíamos hecho. Y ahí fue una de mis grandes luchas con mis compañeros,
que quedara muy claramente establecido el tema del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones. Precisamente, doña Lorena, ¿cómo se da esa negociación a lo interno de la Asamblea Legislativa para que esta legislación pudiera darse? ¿Cuál fue ese punto clave? Hablábamos ahora del grupo de los 38, que yo no sabía, era un tema más que todo peyorativo, pero logró, y en una Asamblea Legislativa que ya tenía participación de diversas bancadas, pues siempre es difícil la negociación y principalmente para lograr una mayoría calificada de 38 diputados y mantenerla a lo largo de la discusión de 14 proyectos de ley que se necesitaban, pues era también una negociación y una habilidad muy fuerte para lograr mantener esa cantidad a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿cómo se da todo este proceso de negociación a lo interno de las diferentes bancadas, tanto interno de la bancada como del grupo de los 38 para lograr llegar a este proyecto? En la parte interna fue mucho más fácil porque nosotros veníamos de esa propuesta. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio, bueno, que ya habíamos hecho esas propuestas en gobiernos social cristianos, y obviamente el tema del TLC había sido negociado en un gobierno social cristiano. Sin embargo, no fue nada fácil. Pero sí yo quiero destacar aquí una gran voluntad al diálogo, una gran perseverancia y algo muy importante, la construcción se dio en el Parlamento. Construimos todos los días como hormigas y además de eso apostamos a que la agenda saliera. A veces no era fácil porque no veíamos la luz al final del túnel de cuándo iban a salir las cosas, si íbamos a estar a tiempo, si íbamos, porque además también no es solamente era la aprobación de las leyes que salieran bien, sino estar a tiempo para entrar en CAFTA, porque podríamos haber estado, ya todo Centroamérica estaba dentro y solo faltaba Costa Rica, y de ahí la verdad es que quedarnos afuera era un costo elevadísimo como país para nuestras inversiones, para nuestros productos, para la inversión, para la generación de empleo, etcétera. Entonces, realmente yo diría que esa negociación fue desde que llegamos hasta el último momento, que la última ley se aprobó el 29 de abril, un jueves del 2010. Me acuerdo porque ese día llegó esa consulta a la sala y nos tocó a nosotros de principio a fin cerrar. En este plenario, todos los días, por ejemplo, de mayo, desde que entramos a diciembre, el 12 de diciembre, que se dictaminó en la Comisión de Internacionales, aquí sesionábamos para darle transparencia, porque también todo esto estuvo lleno de una gran transparencia. Aquí las barras estaban llenas y también las curules, porque hacían como una especie de U, donde nos sentábamos los diputados de la comisión, pero a los lados también venían otros diputados que no estaban de acuerdo, o otros diputados que sí estaban de acuerdo y participamos. Aquí fueron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, de sesiones nocturnas permanentemente. Hay que agregar, doña Lorena, que también otra, me parece a mí, que ayudó mucho a esa negociación con las diferentes bancadas, es que usted se mantuvo los 3 años, por lo menos los 3 primeros años como jefa de fracción. Doña Maya Antillón de Liberación Nacional creo que también se quedó, si no los 3, por lo menos los 2 primeros años, y se contó con la presidencia de don Francisco Antonio Pacheco los 4 años. Entonces creo que desde ahí ayuda mucho a esa negociación porque se mantienen los líderes de las bancadas, los negociadores, y eso agiliza o por lo menos permite esa confianza para seguir las negociaciones. Bueno, efectivamente el primero y segundo periodo, bueno, yo estuve 3 años en la jefatura, doña Maggi creo que estuvo 2. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que resaltar, no solo los que estábamos a favor, sino también los que estaban en contra. Ese primer año fue muy interesante porque fue muy fuerte, en un debate muy intenso, pero las mujeres éramos las jefas de fracción y creo que eso ayudó a que la presión en muchos momentos bajara, porque no fue fácil. Yo tenía compañeros como por ejemplo don José Merino del Río, que le admiré muchísimo, fue mi amigo, pensamos absolutamente diferente los dos, y por eso yo nunca he visto al adversario como enemigo, sino como adversario, porque pasaba el debate y podíamos tomarnos un café con toda la tranquilidad del mundo sin ningún problema.
esa riqueza que también fue muy fuerte, porque también tengo que decir que los que estaban en contra de nuestras posiciones, también tuvimos en muchas ocasiones, muy acalorado, pero había mucho respeto. Y es que es importante, sí, como lo señalaba doña Lorena, el primer año de discusión en el bando que estaba en contra, o los diputados que estaban en contra, en este caso el Partido Acción Ciudadana, en el primer año fue la jefa de fracción, doña Elizabeth Fonseca, y entonces pues habían 3 jefas de fracción coordinando todo lo que tenía que ver, tanto a favor como en contra, esta posición, doña Lorena, doña Maya Antillón y doña Elizabeth Fonseca por el Partido Acción Ciudadana, y por supuesto los demás bancadas que tenían pues las representaciones acá en la Asamblea Legislativa. Doña Lorena, hablaba usted precisamente de que acá, en este mismo recinto, sesionaba la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, que le tocó precisamente la discusión del Tratado de Libre Comercio. Quisiéramos ver o recordar con usted algunas anécdotas importantes, ahora, después de ya algunos años en retrospectiva, que ahora uno dice, mira qué interesante fue a ver todo este proceso que se dio, tal vez algunas anécdotas que usted nos pueda compartir de todo lo que fue esta discusión. Bueno, fueron tantas porque duró de principio a fin, ¿verdad? Pero no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, el día que, bueno, los 38 teníamos que hacer quórum para que los que estaban en contra entraran al recinto. Muchas veces teníamos a un compañero desafortunadamente enfermo y entonces era la angustia de no completar, digamos, eso lo vivimos en muchas ocasiones, la angustia de no poder. ¿Por qué 38? Porque 38 hace el quórum, y además muchas veces para implementar vías rápidas, porque eran demasiadas leyes, demasiados proyectos, necesitábamos 38. Y la verdad que eso fue angustioso, cuando un compañero salió por una camilla, por el cafetín, y por otro lado no entraban los demás porque para no hacer quórum, y ese día obviamente no tuvimos quórum. O llamar a una compañera y decía, ¿dónde estás, Lore? Pues aquí en el plenario. ¿Por qué no estás? No tenemos quórum. Estoy en Atenas, se me olvidó. Cosas como esas. O bien, eso fue genial, no en este plenario, pero sí en la Comisión de Internacionales, un sábado, estábamos sesionando la Comisión de Fortalecimiento del ICE, la Comisión de Telecomunicaciones, que habíamos hecho que el proyecto llevaba 2 comisiones diferentes, y de repente llegan a darme una serenata, y la serenata era con el corrido de Pepe Figueres, y ¿qué les pasa esto, verdad? Eso también fue una anécdota. O cuando el día que se votó Telecomunicaciones, eso fue increíble, porque había un silencio muy grande, no había gente en las calles, ya eso había pasado, pero sonaron las alarmas de este plenario. Entonces pudo más el compromiso que el miedo que teníamos de quedarnos sentados, por ejemplo. Entonces hay anécdotas, hay montones, muy interesantes. Pero sí nos enseñó, a los que estuvimos aquí, ocupamos una curul, nos enseñó el tema de la construcción, de la tolerancia, y que la verdad es que, y del respeto. Había que tener mucho respeto para aguantar tantas horas acá. Yo recuerdo una que fue característica en los medios de comunicación, y es verla ingresar a usted en este plenario legislativo con un carretillo lleno de emociones, un carretillo azul, me acuerdo, y usted ingresó por la puerta de acá hasta su curul, que estaba al otro extremo, recorrió este plenario con la cantidad de mociones que habían sido presentadas a uno de los proyectos de ley, y eran 900 mociones, una 1300. cosa así. Y eso significó una demostración y un ejemplo de qué tan complicada era esta negociación, de tener que discutir esa cantidad de emociones acá en la Asamblea Legislativa, en una época y en un momento trascendental. Usted lo señalaba, que no había gente en la calle ya manifestándose, principalmente porque durante la administración Rodríguez Echeverría, cuando se discutió lo del famoso combo del ICE, sí se dieron muchas manifestaciones acá en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Igual cuando se dio la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, generó una gran división, doña Lorena, en el país. Había el bando del sí, el bando del no. Eso crispó mucho las relaciones en el país, y que sin lugar a dudas hizo
un parteaguas en las relaciones que se dieron a lo largo de toda esa discusión y que todavía a veces se sigue usando ese eslogan del sí y el no de los corazones que uno veía pintados en todos los postes de este país y las vallas y la publicidad que se hizo, demostrando o señalando quienes querían a Costa Rica o quienes no querían a Costa Rica, ¿verdad? Porque el corazón se pintaba de acuerdo a la posición que tuviera cada uno. Igual había gente que pintaba el sí y hacía un corazón, había gente que pintaba el no y ponía el corazón de Costa Rica. Entonces esa fue una época importante, sin lugar a dudas, ¿verdad? Bueno, realmente fue una época difícil, fue una época en que sí nos polarizamos, fue una época en que tanto los que estábamos con el sí como el no, yo creo que los dos queríamos a Costa Rica, teníamos una visión diferente de la Costa Rica que queríamos. Creo que se ayudó también a sopesar y a que las cosas se llevaran con claridad, en transparencia. Los debates fueron muy intensos, muy largos, las negociaciones, la prudencia. Entonces yo sí creo que fue un debate que como sociedad me parece que debemos de analizarla ya con el tiempo, con la tranquilidad, porque la verdad que no era la pomada canaria ni nada por el estilo, era sencillamente una política comercial que yo creo que es el primer país en el mundo, yo no sé si hay otro, que lleva a referéndum o llevó a referéndum un tratado de libre comercio, porque después de que fuimos a referéndum había que darle vida a 14 leyes, entonces no era nada fácil y teníamos que estar dentro de CAFTA, dentro del TLC, con esas 14 leyes aprobadas en diciembre del 2008. 9, perdón. 9. Y sin lugar a dudas, doña Lourdes, usted lo señalaba, es la primera vez que Costa Rica lleva un referéndum, es la única vez que Costa Rica ha llevado un tratado de libre comercio a referéndum. El país tiene instrumentos comerciales con muchos países en este momento y sigue negociando todavía acuerdos. Los últimos aprobados en la Asamblea Legislativa es el de Ecuador, está también ya por aprobarse el de los Emiratos Árabes Unidos y nunca Costa Rica había llevado un instrumento comercial a este nivel y a esta consulta popular. Pero como usted lo señalaba, ahora hace un momento han pasado ya algunos años, hace 16 años, un poco más, se terminó toda esta discusión. Costa Rica avanzó y hemos avanzado como sociedad en un montón de cosas. Pero ¿cuál es su valoración ahora ya después de todos estos años con la apertura de telecomunicaciones de cara a lo que estamos ahora, que es la implementación del 5G en el país y las posiciones que se han dado igual otra vez a favor o no de la implementación de esta nueva tecnología? ¿Cómo ya al reposo de los años, cuál es la valoración que hace usted de esta apertura? Sin duda alguna yo me siento muy satisfecha y lo resumo en que tenemos un usuario empoderado que sabe cuáles son sus derechos, que por ejemplo cuando yo veo que hoy su número telefónico, el mío y el de los costarricenses, es de cada uno, no es del operador, es de uno, y eso nos ha permitido bancarizarnos y podemos irnos a cambiar de operador porque tenemos el derecho de elegir y elegir en competencia efectiva. Tenemos un mercado robusto, tenemos un mercado además con seguridad jurídica, pero para mí lo más importante es, ¿para qué hicimos esto? Para la gente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos internet fijo, hay datos del 2018 al 23, donde creo que anda alrededor de un 64% de disminución, o el hecho de que a través de Fonatel llegáramos a 18 pueblos indígenas, eso es satisfacción, o el hecho de que tenemos una penetración de celulares. Ahora, ¿nos falta mucho? Por supuesto que sí, porque el mercado de telecomunicaciones es un mercado muy activo, es un mercado muy pujante, es un mercado muy cambiante, y afortunadamente no nos equivocamos en tener una ley moderna que nos dice que vamos a regulamos redes, no servicios. Imagínense los servicios que habían en el 2008, ya hubiéramos tenido que hacer otra ley. Entonces, evidentemente, esa es una de mis grandes satisfacciones, la creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, una seguridad jurídica robusta, ya vamos para la tercera subasta como país desde que se abrió el mercado, porque la ley pasó en el 2008, pero el mercado se abrió en el 2011.
Entonces, digamos que siempre somos un país un poquito más lento para todo, pero bueno, ahí vamos y vamos con fuerza y yo sí me siento profundamente satisfecha de la aprobación y de los resultados más que de la aprobación. Para cerrar esta entrevista, doña Lorena, quisiera pedirle un mensaje a la ciudadanía, a la Asamblea Legislativa en el marco de estos 200 años de la creación de este poder de la República que la ha visto usted llegar 2 veces a Cuesta de Moras y que obviamente conoce lo que es estar en este poder de la República. Bueno, siempre que llegué aquí y cuando me siento en esta Asamblea Legislativa, un profundo respeto por las y los costarricenses. Y respetar a los costarricenses es respetar la Constitución, la institucionalidad, respetar a los compañeros, porque llegamos un grupo de extraños y salimos un grupo de amigas y amigos, porque siempre les dije en las 2 legislaturas que lo más increíble era llegar aquí y salir, poder verlos a los ojos a todos de frente, porque la verdad es que aquí se crean lazos de afectos fuertes, muy importantes, porque construimos proyectos, no solo del TLC y no solo con José construí muchos proyectos, tuve la dicha de tener las 2 veces que fui diputada a don Francisco Antonio Pacheco, que fue presidente en la última vez 4 años, como usted lo mencionó, las 2 veces que llegué aquí, él fue mi compañero, de bancadas muy diferentes, nos dábamos fuerte, pero con un gran respeto también. Entonces, en el marco de los 200 años del Parlamento, la importancia del respeto, de la tolerancia y de, no se nos olvide nunca, no importa lo que hagamos, dónde estemos, qué hagamos, defendamos siempre esta democracia. Le agradecemos a doña Lorena Vázquez que nos haya acompañado acá y con quien hemos hecho un repaso precisamente del impacto que tuvo la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones para el país, lo que eso significó en la negociación en la Asamblea Legislativa y cuál es la visión que tiene la legisladora 16 años después de la aprobación de este proyecto de ley de cara a la ciudadanía. Hemos hecho un repaso con doña Lorena, a quien le agradecemos por supuesto que nos haya acompañado acá en TV Legislativa y lo invitamos a que siga con muchísimo más información.